mis aventureros, hoy estaremos realizando un enterizo para niña. Por aquí les voy a estar dejando la tabla de medidas. Yo lo voy a estar realizando en la talla 2. Ustedes pueden realizarlo en la talla deseada. Simplemente van siguiendo el paso a paso conmigo. Cuando yo diga un cuarto de contorno de pecho, ustedes utilizan el de la talla a realizar. Y así sucesivamente. Comenzaré realizando la parte superior. Para ello necesitaremos un papel doblado a la mitad y dejaremos 2 centímetros al borde del papel y trazamos una línea. Desde la línea marcaremos el talle, que en mi caso son 30. Le colocamos adicional para costura 2 centímetros. Ustedes coloquen el talle de la talla a realizar. Escuadramos una línea. Aquí bajaremos un cuarto de contorno de pecho. En mi caso son 16. Escuadramos una línea. Aquí dividimos el contorno de cuello entre 6. Y bajamos 2 centímetros para todas las tallas. Unimos. Marcamos mitad de ancho de espalda. Y aquí. Y unimos. En esta línea marcamos caída de hombro, que son 3,5 para todas las tallas. Unimos al cuello. Marcamos ancho de hombro. Buscamos la mitad de esta línea. Marcamos 2,5 centímetros en el vértice. Marcamos un cuarto de contorno de pecho en esta línea y unimos para formar la sisa. En la línea del talle marcamos un cuarto de contorno de pecho y unimos. Aquí en el hombro vamos a bajar 2 centímetros y aquí, esto es para la parte delantera, y unimos. Esto es para todas las tallas. Recortamos por la parte trasera. Abrimos. Aquí vamos a subir 6 centímetros en la sisa. Marcamos un punto y vamos a unir el hombro con ese punto en forma curva de esta forma. Medimos esta distancia que es para el tirante, restándole los 2 centímetros que es de la parte delantera. Lo sumamos y lo colocamos aquí. Recortamos, marcamos la línea de hilo. Aquí vamos a quitar 2 centímetros para que no se nos abra el cuello. Y unimos a la sisa. Recortamos. Así tendríamos listo tanto el delantero como el trasero. Vamos a utilizar esta misma base para ambos. Simplemente recortamos los 2 centímetros a la parte delantera, directamente en la tela. Ahora vamos a realizar la manga. Para ello necesitaremos un papel doblado a la mitad. Marcaremos la mitad de un cuarto de contorno de pecho. Trazamos una línea. Marcamos 1,5 centímetros. Medimos la sisa, sumamos ambas. La dividimos en 2 y vamos a marcar desde este punto hasta la línea esa medida. Trazamos una línea y dividimos en 4 esta. Salimos 1 centímetro en el primer punto y unimos. Y entramos medio centímetro en el último punto. Para el largo vamos a marcarla de 5 centímetros. Y trazamos una línea. Para el ancho lo vamos a dejar de 8 centímetros y unimos. Para las siguientes tallas vamos a aumentar 1 centímetro por talla. Recortamos. Vamos a marcar aquí cada 3 centímetros un punto. Escuadramos estos puntos
de esta manera. Y vamos a recortar cada línea sin llegar al final. La colocamos sobre un papel y vamos a abrir cada línea cada 3 centímetros y sujetamos con cinta. Esto lo realizamos en todos los cortes. Esto es para darle el vuelo a la manga. Marcamos y recortamos. Esta se va a recortar una sola vez. Sumamos esta distancia, tanto la delantera como la trasera. Me da 42 centímetros, más 12 centímetros adicionales que le voy a colocar de lo que va a quedar sobre el hombro. Necesitaremos un papel, lo doblamos a la mitad y lo volvemos a doblar de esta forma. La medida que nos dio, que fue 54 centímetros, la vamos a dividir en 6.28, que nos da 8.5. Esa es la medida que vamos a usar aquí. Y unimos. De aquí vamos a marcar el largo del holán, que en este caso lo voy a dejar de 11 centímetros. Marcamos. Este paso donde realizamos el holán se puede hacer directamente en la tela. Y unimos. Recortamos y nos quedaría de esta forma. Marcamos la distancia que dejamos para el hombro y marcamos un piquete. Nos quedaría de esta forma. Vamos a necesitar una tira. En mi caso me dio 18 centímetros. Voy a sumarle 2 de costura, que en mi caso son 20 centímetros, por 3 de ancho. Ustedes suman la cantidad que les dio, le suman 2 centímetros por 3 de ancho. Esto sería todo para la parte superior. Vamos con la parte inferior. Vamos a comenzar con un papel doblado a la mitad y dejamos 2 centímetros al borde del papel. Trazamos una línea. Desde aquí vamos a marcar un cuarto de contorno de cadera más 2 centímetros. Esto para todas las tallas. Trazamos una línea. Aquí marcamos un cuarto de contorno de cadera más 1 centímetro. Igual para todas las tallas. Unimos. Para el tiro delantero dividimos contorno de cadera entre 20. En el vértice subimos 2,5 y en esta línea 6. Y unimos estos puntos para formar el tiro delantero. Aquí marcamos el largo total del pantalón más 2 centímetros para ruedo. En mi caso 58. Y escuadramos. Buscamos la mitad entre estas dos líneas para crear la línea de rodilla. Aquí marcamos el ancho de rodilla y aquí el ancho de la bota. Unimos estos dos puntos y unimos al tiro con una curva suave. Aquí mismo realizaremos el trasero. Para ello utilizaremos un cuarto de contorno de cadera más 3 centímetros, igual para todas las tallas. Los marcamos aquí y unimos. Para el tiro trasero usamos el doble de lo que usamos en el delantero. Subimos 4 en el vértice, buscamos la mitad de esta línea, subimos 2 centímetros y entramos 1. Unimos estos puntos y formamos el tiro trasero.
Unimos este punto al delantero. Aquí salimos 2 centímetros y aquí esto para todas las tallas. Y unimos. Unimos al tiro trasero con una curva suave. Aquí vamos a realizar una marca para la ubicación del bolsillo. Bajamos 8 centímetros y marcamos. Desde el punto bajamos el ancho del bolsillo y marcamos un punto a los 11 centímetros y medio. Ahí es donde nos va a quedar ubicado el bolsillo. Recortamos primero la parte trasera. Separamos y recortamos la parte delantera. Así tendríamos listo la delantera y trasera. Realizamos el bolsillo. Para ello necesitaremos un rectángulo de 20 centímetros por 10. Aquí del lado de los 20 centímetros vamos a bajar 4 centímetros y marcamos. Para realizar la borca del bolsillo. Como lo dejamos de 11 y medio, desde este punto bajamos igual 11 y medio y marcamos. En esta línea vamos a entrar 5 centímetros. Y aquí subimos 5 centímetros. Y unimos de esta forma. Redondeamos que no nos quede en pico. Y recortamos. Aquí nos tienen que coincidir las dos marcas que realizamos. Este se corta por 4 veces. Este por 2 y este por 2. Así tendríamos todas las piezas. Pasaríamos al corte. Una vez todas las piezas recortadas, pasamos a la confección. Solo necesitaríamos adicionar una tirita de 2 centímetros y medio para colocarle un seco a la blusa. Iniciaremos pegando los bolsillos. Para ello enfrentamos el derecho del pantalón con el derecho del bolsillo. En los piquetes realizados, enfrentamos y cosemos a 1 centímetro. Realizamos un piquete en cada esquina del bolsillo de esta forma. Y pasamos un pespunte hacia el bolsillo. Doblamos y pasamos un pespunte al ancho del pie. Enfrentamos el bolsillo y vamos a coser alrededor. Realizamos lo mismo en ambos bolsillos. Una vez cosidos los bolsillos, enfrentamos el derecho del pantalón con la parte trasera y cosemos los laterales. Nos quedaría así los bolsillos. Ahora enfrentaremos derecho con derecho y cosemos los tiros. Tanto el delantero como el trasero. Ahora cosemos entre piernas. Una vez terminado, cosemos el hombro y pegamos la manga. Una vez pegada la manga, vamos a coser los laterales. Marcamos la mitad del delantero y la mitad del trasero con alfileres. Lo posicionamos con el pantalón, centrando primero la parte delantera y trasera.
y vamos a coser alrededor. Al mismo tiempo le vamos a colocar un elástico, que no vamos a estirar mucho, solamente un estirado leve. Nos quedaría de esta forma. Vamos a coser el tirante, lo doblamos a la mitad. También le vamos a colocar un elástico. Este sin estirar, solamente colocarlo allí para darle firmeza. Volteamos. Y nos quedaría de esta forma. Cosemos el cejo por la parte del revés. Realizamos piquete. Doblamos y cosemos hacia la parte delantera. Pasamos un pespunte a la orilla. Aquí posicionamos el tirante tanto en la parte delantera y la trasera. Y nos quedaría de esta forma para ubicar el holán. Ahí desde la marca que realizamos le pasé overlock solo en ese espacio, porque voy a colocar un elástico que es el que le va a caer sobre el hombro a la niña. Lo doblamos y pasamos un pespunte. Solo dejamos un medio centímetro de elástico en cada lado que va a ir pegado sobre la blusa. Realizamos un piquete en ambos lados. Y posicionamos enfrentando el derecho con la parte del revés. Y sujetamos con alfileres. Y vamos a coser de extremo a extremo. Una vez cosido nos quedaría así. El medio centímetro del elástico lo sujetamos con la parte de la blusa. Tanto de un lado como del otro. De esta forma. Para que nos quede así. Ahora vamos a pasar un orillo. En este caso yo lo voy a hacer con la máquina casera. Simplemente voy a pasar un zigzag alrededor, jalando un poquito la prenda para que me haga unas ondas. Nos quedaría así. Realizamos lo mismo en la manga. Ahora pasamos a realizar los ruedos. Así nos quedaría el enterizo para niñas.
Solamente realicé adicional un cinturón. Pueden comprar en la mercería una hebillita y colocarle con la misma tela, hacerle un cinturón. Espero que les haya gustado. Si es así, denle me gusta y los espero en el próximo tutorial.